Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar la noticia del día, y es que Rodolfo Zelaya ha anunciado que se retira oficialmente del fútbol. Vamos a hablar de la carrera de Fito en el fútbol salvadoreño, en el extranjero, su legado con Alianza, lo que dejó en selección y, bueno, dejar conclusiones finales respecto a la clase de futbolista que fue. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Lo primero es que hay que pasar con la noticia oficial, y es que hace probablemente unas 2-3 horitas más o menos del 23 de enero, el jugador Rodolfo Zelaya anunció su salida de Alianza. Jugará su último partido con el club este sábado 25 de enero cuando el conjunto capitalino enfrente a Cacahuatique. El tema es que además dio el anuncio que se retira oficialmente del fútbol. Dio como argumento que en el último año las lesiones lo han atacado demasiado, no le han permitido jugar lo que le gustaría, y aunque recibió ofertas de otros clubes, o por lo menos así parecía que lo dejaba saber, él considera que es el momento de retirarse del fútbol, el momento más idóneo para tomar esta decisión. El presidente de Alianza, Gonzalo Cibrián, mencionó que están evaluando la manera de cómo mantenerlo dentro del club, en un puesto interno. No se sabe ahora mismo por dónde puede ser, ni nada por el estilo. Eso se confirmará o se va a informar en su momento. Pero esto es lo concreto, que Rodolfo Zelaya anunció su salida del club y su retiro del fútbol profesional. Es por eso que creo que debemos de evaluar o examinar la carrera de Fito desde varias aristas. Lo primero es ver su trayectoria a nivel de clubes. En El Salvador, y hablo de la primera división propiamente, únicamente jugó en 2 clubes. En Chalatenango, el cuadro morado fue el que le hizo debutar en la primera categoría, y posteriormente, en 2008, pongo el año porque creo que es relevante, al final Alianza es su equipo en donde más destacó. En el 2008 llega a las filas del conjunto albo y pasa por varias etapas. Esto fue porque por momentos se fue al extranjero y cuando regresaba al país siempre se sumaba a la disciplina alba. En México, Rodolfo Zelaya jugó en León y Celaya. Puntualizar que en el cuadro de las Esmeraldas Verdes jugó en segunda división, o sea, en México no llegó a jugar en primera categoría. En Estados Unidos sí que jugó. Creo que tuvo 2 o 3 partidos en el LAFC, equipo de la primera división de los Estados Unidos, y también tuvo unos cuantos partidos en Las Vegas Lights, es como el equipo filial de Los Ángeles en la segunda división de los Estados Unidos. En Rusia tuvo un breve paso por el Alania, equipo que estaba en la primera división de Rusia para ese momento. Esta es la carrera de Fito en cuanto a clubes. No es una carrera con demasiados equipos, pero creo que sí hay cierto prestigio, ¿no? El hecho de que se fue a Europa, estuvo en uno de los equipos que hoy en día pues domina la MLS, o por lo menos es de los más fuertes, como es el AFC. León en otra etapa muy diferente antes de que consiguiera subir a primera división y asentarse como un equipo muy competitivo dentro de la categoría. Pero es lógico y obvio que donde él mejor se sintió, donde más disfrutó y donde más hizo disfrutar también a la afición fue con Alianza. En el conjunto aliancista construyó un legado que creo que nadie puede hacer duda de ello. 385 partidos jugados en Alianza, 176 goles marcados. Es el líder histórico o el goleador histórico de la institución en primera división. Máximo goleador del club en cuartos de final con 13 anotaciones, y también máximo goleador del club en finales con 7 tantos. 5 botines de oro de primera división conseguidos, o lo que es lo mismo a decir que 5 veces fue máximo goleador del torneo que jugó en la Liga Salvadoreña. 8 títulos ganados con Alianza. Una barbaridad, o sea, casi la mitad de los títulos que tiene Alianza pues ha tenido que ver Fito Zelaya, y entre ese legado se le puede colocar también el hecho del torneo invicto, donde Fito Zelaya es partícipe y que extienden la racha hasta 42 partidos sin perder, una racha totalmente
vamos a decir, histórica en el fútbol salvadoreño y que ya veremos dentro de cuánto vuelve a salir un equipo que pueda lograr semejante número. El tema, y vuelvo a insistir con Alianza, es indudable que todo lo que dejó es histórico, es escrito con letras doradas, es el club en el que mejor rindió y también en el que más éxitos consiguió. Normal que la afición lo haya idolatrado durante bastante tiempo y lo seguirá haciendo, porque más allá de que se retira, es evidente que queda como una leyenda del club. Ahora bien, si bien es cierto, en alianzas donde mejor rindió, en la selección nacional también tuvo sus momentos, puesto que en la selecta, yo sé que vamos a llegar a un tema negativo y lo vamos a tratar, entiendo que muchos pensarán en eso, pero deportivamente, a nivel de selección, a mí me parece que los números de Fito son buenos. 51 partidos jugados, 22 goles marcados, he puesto 8, una disculpa, son 6 asistencias repartidas, es decir, 28 intervenciones directas a gol, no está mal, es una cada 2 partidos más o menos, 4 ediciones de Copa Oro disputadas y una edición de Liga de Naciones también, que fue la primera, si no me equivoco, la primera edición que todavía alcanza a dirigir los primeros partidos Carlos de los Cobos. Ya con la entrada de Hugo Pérez, Rodolfo Zelaya no vuelve a estar convocado en selección. No obstante, por rendimiento, netamente, a mí me parece muy positivo en cuanto a números lo que dejó Rodolfo Zelaya en la selección. Es verdad que el último tramo ya no es tan bueno, es evidente, ya había más problemas físicos encima, creo que ya se empezaba a notar que Fito pasaba por una dificultad mucho más física y que ya no podía dar el mismo rendimiento que cuando tenía 25 o 26 años. Aún así, nuestra Liga Nacional, por temas del nivel que ya sabemos que ha tenido en los últimos años, a Fito le dio para rendir a nivel local, pero lastimosamente nunca volvió a la selección nacional. Para bien o para mal, fue la decisión que se tomó. Y es evidente que cuando empezamos a valorar toda la carrera de Fito Zelaya, no puede sacarse de contexto eso, o no puede evitarse poner en el contexto la mancha de los amaños. En su momento, Rodolfo Zelaya admitió haber estado en reuniones, haber participado de reuniones para posibles amaños de partidos. No obstante, él dice que nunca llegó a recibir dinero, pero sí que estuvo involucrado dentro de estas reuniones. El delantero, digamos que confesó, y esto le hizo reducir la sanción. Hubo hasta 14 futbolistas que fueron sancionados de por vida sin poder volver a jugar al fútbol de manera profesional, mientras que hubo 3, entre ellos Rodolfo Zelaya, que fue sancionado con una sanción muchísimo menor, valga la redundancia, 1 año sin poder jugar al fútbol. Eso ocurre en octubre del 2013, es que se da la sanción concretamente. Y ya Fito desaparece de las canchas un tiempo, pero al volver, o sea, yo creo que a partir de ahí ya solo se le puede calificar dentro de lo que hizo en el campo. Entiendo que para muchos esto no es es una mancha imborrable. Para mí ciertamente es el único pero de su carrera, incluso más que el rendimiento que llegó a tener en el extranjero, que entiendo puede ser cuestionable. Pero este es el gran pero de Fito Zelaya. No obstante, en lo deportivo, si es que yo no puedo valorar el paso de Rodolfo Zelaya en la selección como malo, deportivamente hablando, recordando incluso grandes partidos como cuando le marca el gol de tiro libre a Keylor Navas, o el gran partido que se marcó contra México en 2009 en una de sus primeras apariciones todavía con selección nacional. Insisto, como futbolista, lo que se le puede valorar dentro de la cancha realmente fue bastante bueno para Rodolfo Zelaya. Ahora, más allá de esto, es evidente que Fito es una figura muy valorada dentro del fútbol nacional, más por Alianza, evidentemente, pero es solo por los títulos. A mí me parece que no. Lo primero es por su calidad diferencial, que abarcaba más que la definición. Ya lo vamos a tocar en un momento, pero para mí Fito nunca fue un rematador o un centrodelantero clásico, solo de empujarla, el 9 rematador de toda la vida, sino que era un futbolista que tenía otro tipo de talento, capacidad para salir del área, capacidad para regatear, tenía muchos recursos para definir, y esto le hizo ser un jugador
tan diferencial en la liga. Para mí en selección también llegó a serlo, pero es obvio que su mejor versión o su versión superlativa la vimos dentro de la Liga Nacional, porque aparecía en momentos importantes. Obvio, ningún jugador, o muy difícil un jugador, puede aparecer en todas las finales, en todos los partidos y tal, pero tú sabías que Rodolfo Zelaya era un sinónimo de certezas en instancias finales. 13 tantos en cuartos de final, 12 tantos en semifinales y 7 tantos en las finales. O sea, tiene 32 goles en eliminatorias de fútbol salvadoreño. Esto me parece un dato brutal. Aparte, 6 goles en competiciones internacionales con el equipo, evidentemente. Tiene goles en Copa Oro. O sea, sí que marcaba en momentos muy importantes y esto le daba otro tipo de renombre, de calidad, de importancia a Fito Zelaya dentro de nuestro fútbol. Y luego, evidentemente, en lo más personal, en lo que más se refiere a la Alianza, su amor por los colores. En la conferencia de prensa en la que él confirma que se retira del equipo y del fútbol, él menciona que tuvo ofertas, en algunos momentos de su carrera, tuvo ofertas más lucrativas que seguir en Alianza, pero él prefirió continuar con el equipo. Sabía que era donde más había disfrutado y que él se iba a sentir mejor en el campo, lo cual así terminó siendo. Esto a pesar de que tuvo etapas en el extranjero, por supuesto, pero yo me imagino que ya fue cuando más se queda sentado en el fútbol nacional, alguna que otra oferta le llegó y él prefirió quedarse con Alianza. Hemos hablado mucho de la calidad diferencial de Rodolfo Zelaya y creo que esto conduce a tratar de definir qué tipo de futbolista fue, o bueno, todavía es, por lo menos hasta el 25 de enero. 1 contra 1 difícil de contener. A mí me sorprendía cómo Rodolfo Zelaya, siendo delantero y no extremo, que el extremo suele ser mucho más de esto, tenía una capacidad para regatear muy de extremo, conduciendo con la pelotita bien pegada, y luego creo que dentro de ese regatear contaba con un imán para quedarse con las pelotas, porque ¿cuántas veces no vimos a Fito en inferioridad? En inferioridad me refiero 2 contra 1, con los 2 defensores, que generaba rebotes, luchas, y como que todos los rebotes le volvían a caer al pie y Fito Zelaya seguía avanzando en la jugada. Si bien es cierto, esto puede tener un componente de suerte, pero también me parece un puntito de talento, ¿no? De saber cómo ir a lidiar esos duelos, de saber cómo quitarte marcas de encima. Y por eso es que Fito, incluso con la edad y a pesar de que, lo digo con todo respeto, los problemas de peso también empezaron a ser evidentes, solo por un tema de calidad individual le seguía dando para seguir siendo tan importante dentro de nuestro fútbol salvadoreño. Definidor, no rematador. Rematador es aquel 9 que simplemente tiene que empujar la pelota, sea de cabeza, sea con el pie, pero que da el último toque para que la pelota, para que la jugada se convierta en gol. Mientras que Fito Zelaya era un definidor, porque así como te hacía de rematador por momentos, de repente te sacaba una volea, un tiro libre, te cobraba penales, que se regateaba 2 jugadores y después definía, que mandaba disparos con muchísima potencia, que luego tenía definiciones sutiles. O sea, tenía un abanico de opciones para definir Fito Zelaya, realmente de un jugadorazo muy top, por lo menos en nuestra liga. Disparo de larga distancia, y esto es lo que dije, ¿cuántos goles de tiro libre le vimos a Fito Zelaya? Y que fue algo que fue afinando con el tiempo. En Copa Oro lo llegamos a ver, en Alianza marcó varios, de hecho también desde esa instancia, y se volvió una insignia. Todavía en los últimos años en los que era mucho más regular en Alianza, le vimos cobrar una infinidad de tiros libres buscando goles desde larga distancia. Y luego la capacidad asociativa. Se habla tanto del gran goleador que ha sido Rodolfo Zelaya, que creo que se deja a un lado, que sobre todo en las etapas ya mucho más veteranas en su fútbol aprendió a reciclarse y ser una especie de segundo / media punta, porque se asociaba muy bien con Marvin Monterrosa, tocando o pasando la pelota a muy poquitos toques, dándole claridad a la jugada para que se pudiese progresar. En los últimos metros también sabía cómo combinarse. Todo esto le permitió a Rodolfo Zelaya seguir siendo útil. Insisto, el hecho de saber reciclarse como futbolista dentro de nuestra liga es lo que le ha permitido, incluso con los temas de lesiones y peso, el haber durado tanto en el fútbol salvadoreño. Con todo lo que hemos dicho
¿qué conclusiones podemos generar de la carrera de Rodolfo Zelaya? Lo primero, y esto no es que yo tenga que decirlo, pero bueno, es una obviedad y creo que es importante recalcarlo, es una de las mayores leyendas en la historia de Alianza. Veo a muchos diciendo que es el mejor jugador de la historia del equipo. Yo creo que no me corresponde definir eso. Lo que sí puedo decir, y es porque he visto la carrera de Fito, diría que prácticamente toda, que es una de las mayores, si no la mayor leyenda contemporánea del club del siglo XXI. O sea, no solo lo respaldan sus títulos, sino también los números individuales que ha conseguido, la cantidad de torneos y temporadas que ha estado con el equipo, los momentos invaluables que le ha construido a la historia de Alianza Fútbol Club. Todo es, y claro, la calidad que tenía como futbolista, todo esto lo ha respaldado para ser una de las mayores leyendas. El retiro de su dorsal es totalmente justificado. Junto con la conferencia de prensa se confirmó que para Rodolfo Zelaya se le va a retirar el número 22. Esto fue iniciativa del club, no solicitud del jugador. Entonces se retirará el dorsal 22 y pues creo que es un honor muy a la altura de lo que Fito ha hecho por Alianza. Y finalmente fue un talento generacional. Más allá de las... Insisto, de los aspectos negativos que yo entiendo que se le puede buscar y que se le buscarán seguramente a Rodolfo Zelaya en los próximos días, pero no se puede negar que la calidad que ha tenido como delantero, primero, no la hemos vuelto a ver desde que él debutó. Seguramente ahora hay una camada de futbolistas muy buena en cuanto a la posición de delanteros, que veremos si en un futuro pueden ser tan buenos como Rodolfo Zelaya, pero por lo menos hasta el momento no ha surgido otro tipo con ese talento, con esa capacidad de ser diferencial, de ganar partidos, de marcar tantos goles, de ser importante y de ser un ganador, que al final Fito es un ganador y ese aspecto siempre lo llevó en los genes de competitividad. Este ha sido el análisis de la carrera de Rodolfo Zelaya y también lo que representa este retiro, sobre todo en clave Alianza. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.